Abrazo y saludo para todos. Soy Gustavo Serna, bienvenidos. Esta vez tendremos una charla acerca de quemadores. Estos artefactos donde se lleva a cabo la combustión hacen parte de nuestra vida cotidiana. En nuestra cocina tenemos parrillas eléctricas o quemadores a gas. Nos referiremos a aquellos que trabajan con gases combustibles, gas natural GLP, y otros también, otros combustibles líquidos. Muy bien, los quemadores están, como dijimos, en las cubiertas, están en los hornos, están en los calentadores de paso y de acumulación, están en las secadoras, están en todas partes donde haya que utilizar gas combustible. Recordemos que hay dos tipos de gas combustible y gases no combustibles. Ejemplos de gases combustibles, pues gas natural, hidrógeno gaseoso, gas licuado del petróleo, propano, butano, biogás, entre otros. Y hay gases que no son combustibles, como el oxígeno, por ejemplo, el nitrógeno, el helio, son gases que no son combustibles. Entonces, hablaremos en este caso y en este particular, en esta charla, acerca de quemadores de gases combustibles. Muy bien, como dijimos, los quemadores son aquellos sitios donde lleva a cabo el proceso de combustión. La combustión es un proceso de oxidación, donde el combustible que estoy quemando se oxida. Existe una oxidación rápida del combustible y esta oxidación rápida del combustible hace que se libere calor. Es la misma oxidación de un clavo de acero, es ganancia de oxígeno. Cuando hablemos de oxidación, entonces estaremos hablando de ganancia de oxígeno. En el caso de los combustibles, cuando se queman, entonces lo único que ocurre allí es una oxidación. Esa oxidación es rápida. Esa oxidación también tiene la característica de que produce luz y calor. Bien, entonces el proceso de combustión es un proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor. Ese calor es el que aprovechamos en la cocina, en el calentador de paso, en el calentador de acumulación, en la secadora, en fin. Bien, ¿qué se requiere para que haya una combustión y esa combustión se lleve a cabo en los quemadores? ¿Qué se requiere? Se requiere un combustible que es el que voy a quemar. Para nuestro caso va a ser gas natural, va a ser GLP. Bien, eso es lo primero que se requiere. Entonces se requiere, para la combustión, se requiere un combustible. Bien. Se requiere un comburente. El comburente es el que aporta el oxígeno. El comburente puede ser oxígeno puro. De hecho, hay algunos procesos donde en lugar de quemar, de ingresar aire al quemador, se ingresa oxígeno puro para mejorar la combustión, pero son procesos especiales. Lo normal es que nosotros tengamos el aire entrando a través del quemador para unirse con el combustible y de esta forma obtener la mezcla ideal para que se lleve a cabo la oxidación rápida, o sea, la combustión. Teniendo estos dos elementos, nos falta el tercero, que es el que da inicio, el tercer componente, el que da inicio a la combustión, que es la temperatura de ignición. La temperatura de ignición no es la misma para los diferentes combustibles. A medida que aumenta el número de carbonos de un combustible, porque el combustible y específicamente el gas natural o el GLP no son más que mezclas de carbono e hidrógeno, entonces a mayor cantidad de carbonos que tenga el combustible, mayor es la temperatura de ignición. Bien, entonces recordemos esto. Entonces recordemos esto. Los quemadores son los artefactos donde lleva a cabo la combustión. La combustión es un proceso de oxidación rápida.
oxidación rápida de un combustible, y de esta manera se obtiene luz y calor. Para que se lleve a cabo la combustión se necesitan tres elementos: el combustible, que es lo que voy a quemar; el comburente, que es el que aporta el oxígeno, pudiendo ser oxígeno puro; y la temperatura de ignición. Los quemadores se deben diseñar de forma que la llama que brinde el quemador sea una llama estable. Es decir, necesitamos que la llama que se produzca se concentre en un solo sitio. Si la llama es inestable, entonces allí tendremos un problema de ineficiencia en la parte de la combustión. Entonces deseamos siempre que en los quemadores haya llama estable. También los quemadores deben tener la posibilidad de llevar a cabo una mezcla o mezclar aire y gas de manera homogénea, porque si la mezcla es homogénea, la combustión va a ser homogénea. Entonces vamos a tener una llama que me va a brindar el calor requerido para mi proceso. Si yo tengo una mezcla que varía, entonces tengo un grave problema en la combustión. También necesitamos que la combustión sea completa, es decir, que no quede carbono sin quemar, que la mayoría del carbono que tiene el combustible se queme. Si se quema, entonces se va a producir una llama que es una llama azul, y esa llama azul es la que me indica a mí que tengo una combustión completa. Esa combustión completa me garantiza el mayor aprovechamiento del calor que produce el combustible cuando se quema. Entonces es importante esto. Si yo tengo una de las principales características de un quemador que está funcionando mal, es aquel que tiene la llama amarilla. Si tiene llama de color amarillo, entonces significa que no hay una combustión completa y hay producción de monóxido de carbono. No queremos en ningún momento que en el fogón de mi casa o en el calentador se presenten puntas amarillas o la llama sea de color amarillo, porque se está produciendo el monóxido de carbono, el cual va reemplazando el oxígeno del cuerpo y va ocasionando la falta de oxígeno en el cerebro, produciendo lo que se denomina la muerte dulce. Y los quemadores se deben diseñar de modo que sean eficientes. Un quemador eficiente, hay que aquí hacer, digamos, una claridad. Existen dos tipos de potencias: potencia nominal y la potencia real. Así como cuando compramos un vehículo, el vehículo nos dice, y en el tacómetro dice que puede desarrollar hasta, qué sé yo, voy a ponerle 200 kilómetros hora. Realmente uno al vehículo no le saca 200 kilómetros hora, le sacará 150 como máximo. Entonces, eso quiere decir que hay una velocidad nominal de 200 kilómetros hora, o sea que esa es teórica, pero la real son 150 kilómetros hora. ¿Por qué digo esto? Porque así son los quemadores y las máquinas. El quemador tiene una potencia nominal, que es la que dice en la plaqueta, por decir algo, 10 kilovatios, pero realmente no desarrolla 10 kilovatios, realmente puede desarrollar 7 kilovatios. Entonces, un quemador muy eficiente puede tener del orden del 70% de eficiencia. Nunca tendrá un 100% de eficiencia.